Bienvenidos al Instituto del Templo de Madrid. El curso de instituto que estamos estudiando es Religión 302, que es el Antiguo Testamento, desde 1 Reyes hasta Malaquías, es el Antiguo Testamento, segunda parte. Hoy tenemos el capítulo 15, que incluye Isaías 24 a 35, que tiene como título Profecías de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Aparte de estos capítulos, también hay que leer el tema suplementario F, que habla del mundo de Isaías. El trabajo, por tanto, para vosotros como alumnos de este curso es, primero, leer en la Biblia los capítulos 24 a 35 de Isaías y en el manual leer los comentarios que hay en el capítulo 15, el manual del alumno. Si no tenéis el manual del alumno en papel, ya sabéis que está en internet. Así que ahí os explican el significado de los versículos. Por lo tanto, hay que leer los comentarios del capítulo 15. Y también, en este caso, leer el tema suplementario F, que es el mundo de Isaías. Está en las páginas 173 a 178. Esto es lo que tenéis que hacer con esta lección. Y como ya os escribí y lo repetiré, tenéis que informarme y enviarme un comentario indicando que habéis hecho todo esto, que habéis leído los capítulos correspondientes y me mandáis un resumen. Ya os mandaré yo las instrucciones al grupo. El tema suplementario F, el mundo de Isaías, que como digo está en el manual para el alumno del Antiguo Testamento, tiene como propósito ayudarnos a conocer el mundo, la época y la historia en que vivió Isaías. Y como explica muy bien el manual, esto es necesario para entender al profeta. Recordáis que cuando Jesús visitó el Nuevo Mundo y ministró a los nefitas, mandó escudriñar las Escrituras y específicamente dijo que estudiáramos las palabras de los profetas. Dijo así: un mandamiento os doy, que escudriñéis estas cosas diligentemente, porque grandes son las palabras de Isaías. Por tanto, el mismo Jesucristo nos ha pedido que escudriñemos las Escrituras en general y específicamente que estudiemos las palabras del profeta Isaías. Isaías fue profeta del reino de Judá y reinó en los tiempos del rey Uzías, del rey Jotam, del rey Acaz y el rey Ezequías. Desde el año 758, fue el año en que murió Uzías, por tanto él estuvo en la última parte del rey Uzías. Desde este año 758 él empezó a profetizar. Sirvió algún tiempo durante el reinado del último rey, de Manasés, que era hijo de Ezequías. Este Manasés fue un rey inicuo y su padre, Ezequías, que había acabado con la idolatría, él continuó con la idolatría, trajo de nuevo el culto a los ídolos en Judá e incluso sacrificó a uno de sus hijos a Moloc. Manasés persiguió a Isaías y cuando éste se escondió, cuenta la tradición sobre la muerte de Isaías, cuando Isaías se escondió huyendo de Manasés en el hueco del tronco de un cedro, Manasés mandó aserrar el árbol con Isaías dentro. A esto se refiere posiblemente el apóstol Pablo cuando escribió a los hebreos, en el capítulo 11, versículo 37, dice: por su fe, ahí está hablando del fruto de la fe de todos aquellos que sirvieron al Señor, dice: por su fe fueron apedreados, aserrados, angustiados y maltratados. Así que se supone que Isaías fue uno de estos que por su fe sufrió la muerte, en este caso, aserrado dentro de este árbol.
Isaías sirvió, como digo, desde la muerte de Uzías, que fue aproximadamente en el año 758 a.C., hasta principios del rey Manasés, que fue el año 698 a.C. Por tanto, sirvió aproximadamente 60 años. Y como él empezó como profeta más o menos a la edad de 20 años, vivió en la tierra 80 años. El libro de Isaías es de los años 750-700 a.C. y como Isaías sirvió en una etapa crítica en la historia del reino de Judá, sus palabras son muy importantes para entender la historia de este reino. Y como digo, si no conocemos esta historia, la historia de la época de Isaías, no es posible entender al profeta. Si vais al manual del alumno, ya sabéis cuál es, el manual de la segunda parte del Antiguo Testamento, encontráis en la página 173 el tema suplementario F, que habla del mundo de Isaías. Dice en la introducción: ¿en qué época vivió Isaías? ¿Entre quiénes llevó a cabo su obra? ¿Cuáles eran las conclusiones y circunstancias de su época? Y dice el manual: esta sección de temas suplementarios se ha escrito para ayudarte a comprender mejor el mundo en el que vivió Isaías, a lo que se vio enfrentado y a la obra que llevó a cabo este gran profeta. La cronología de los acontecimientos del ministerio de Isaías aparecen en el manual en varias páginas y es muy interesante. Es la época de Isaías para entender mejor sus palabras. Por ejemplo, él habla del rey Uzías, que dice que reinó 52 años. Dice que Uzías se llenó de orgullo hasta el punto de que se puso a oficiar en el templo sin permiso y el castigo fue la lepra. El rey siguiente fue Jotam, y de Jotam dice, en resumen, que agrandó el portal del templo y fortaleció las defensas de la nación de Judá. A Jotam le sucedió Acaz, que volvió a la idolatría, incluyendo el sacrificio de sus propios hijos, como en el caso de Manasés. Acaz mandó cerrar el templo y se dedicó, como digo, a la idolatría. Esta es una época también en la que Israel cayó en manos de Asiria y se perdieron las 10 tribus. Aquí hace un resumen de este momento histórico en el que Sargón, rey de Asiria, destruyó a Israel. Habla del rey Ezequías, esto hemos hablado ya en una lección anterior, cuando todavía estábamos allí en la clase. ¿Qué hizo Ezequías? Volvió a abrir el templo y restauró la adoración y el sacerdocio levítico. Ezequías, viéndose amenazado por los asirios, buscó la guía de Isaías y el Señor escuchó su oración hasta el punto de que los asirios que rodearon Judá fueron destruidos. Este rey Ezequías finalmente cayó en el orgullo, enfermó y Isaías le dijo que moriría. Ezequías oró al Señor, y ya hablamos de esto, como digo, en la clase, y Isaías, que había dicho que moriría, volvió, inspirado por el Señor, y le dijo que viviría 15 años más. Un asunto interesante que comentamos en la clase. Así que, muerto finalmente Ezequías, en su lugar gobernó Manasés, y ya he comentado la iniquidad de este rey. Así que este estudio del tema suplementario F sobre el mundo de Isaías es muy importante que lo leáis, que lo estudiéis, porque con este conocimiento de la época de Isaías entenderéis mejor las palabras que vamos a leer en sus capítulos, concretamente los capítulos que tocan hoy. Muy bien, entonces, como os he dicho, los capítulos que hay que estudiar en esta lección son Isaías 24 a 35. Son capítulos muy interesantes, sobre todo en la época en la que estamos viviendo. Cuando leo estos capítulos
me da la sensación de que estoy entendiendo mejor las crisis que estamos teniendo en estos últimos días. Algunos versículos que vais a encontrar, por ejemplo, 1. La importancia de las ordenanzas. En el capítulo 24, versículo 5, leemos: y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, cambiaron las ordenanzas y quebrantaron el convenio sempiterno. La apostasía se caracteriza por la corrupción en las ordenanzas o los sacramentos. Por tanto, cuando se eliminan o se cambian o se corrompen las ordenanzas, se destruye la conexión con los cielos. Otra cosa que vais a encontrar: en la segunda venida habrá gran regocijo con los justos. Dice ahí Isaías 25, versículos 8 y 9. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová, el Señor, toda lágrima de todos nosotros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, le hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Otra cosa interesante que vais a encontrar aquí es en el capítulo 26. El capítulo 26 es un canto de alabanza a nuestro Señor. Dice 26, 8 y 9. Sí, en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. A tu nombre y a tu memoria es el deseo del alma. Con mi alma te he deseado en la noche. Sí, con mi espíritu dentro de mí, temprano te buscaré, porque cuando tus juicios están en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. El gozo de los santos en la segunda venida. Y también encontraréis en el capítulo 27 que el Señor destruirá a Satanás, que es el origen de toda maldad y de toda iniquidad. Dice el capítulo 27, versículo 1. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, a Leviatán, la serpiente escurridiza, a Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Así que será el fin de Satanás, la segunda venida. Otro punto interesante es el pacto con el mundo. El Señor o Isaías habla del pacto con el mundo como el pacto con la muerte. Dice Isaías 28:15. Porque habéis dicho: pacto hemos hecho con la muerte y hemos hecho acuerdo con el Seol. Cuando pase el azote arrasador, no llegará a nosotros, porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio y en la falsedad nos hemos escondido. Y en el capítulo 30, de los versículos 1 al 15, vais a encontrar aquí también el problema que había con Judá. Judá, al verse en peligro con Asiria, busca la alianza con Egipto, pensando que con Egipto estará más seguro. Isaías ya les había dicho que no pactaran con Egipto, que pactaran con Dios. El pacto con Dios, el convenio con Dios es lo único que nos puede salvar. Y aquí algunas frases interesantes que vais a leer en el capítulo 30. Dice: ay de los hijos rebeldes que toman consejo pero no de mí, añadiendo pecado sobre pecado. Buscan refugio a la sombra de Egipto. Se avergonzarán todos de un pueblo que no les sirve de nada. Ni los socorre ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Y sigue hablando. Egipto es vano. Rahab es la inmóvil. Este pueblo es rebelde. Hijos mentirosos, hijos que no quieren oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes y a los profetas: no nos profeticéis lo que es recto. Quitad de nuestra presencia al Santo de Israel, porque habéis desechado esta palabra, será este pecado como muro agrietado. Y el Señor les está hablando del peligro que
supone hacer pacto con el mundo y no con Dios. Y en el capítulo 31 insiste, versículo 1, «Ay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda y confían en los caballos y ponen su esperanza en los carros». Y en el versículo 3, «Los egipcios son hombres y no dioses». Este es otro punto que vais a descubrir en el estudio de Isaías, que tenemos que hacer pacto con Dios, no con los hombres. Y en el capítulo 29 hay algunas cosas que ya se han dicho muchas veces en la Iglesia sobre la restauración y cómo habla del libro de Mormón. Por ejemplo, en 29:4 leemos lo siguiente: «Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz desde la tierra como la de uno que evoca a los espíritus, y tu habla susurrará desde el polvo». Así que el capítulo 29 establece una conexión de la restauración con el libro de Mormón, y hay muchos versículos interesantes que hablan de esto. Por ejemplo, del 11 al 13, que habla de un libro sellado y de aquel que no podía leer un libro sellado y al final se lo dieron a leer al ignorante, al que no tenía formación, que sabemos que era José Smith. Y así sucesivamente hay una serie de versículos que conectan, como digo, la restauración con el libro de Mormón en el capítulo 29. En el capítulo 32 podéis leer la desolación que habrá en la tierra antes de la segunda venida. Ya os comento que al leer estas cosas es como si uno estuviera viviendo una época similar en estos días. Y es muy interesante lo que leemos en el capítulo 34, versículo 16, que habla del libro de Jehová. 34, 16. «Buscad en el libro de Jehová y leed, ninguno de ellos faltará, nadie faltará con su pareja, porque mi boca lo ha mandado y su espíritu los ha reunido». ¿Qué es este libro de Jehová? El libro de Jehová es el que tiene los nombres de todos aquellos que han hecho convenio con Dios y por tanto son los candidatos a la gloria celestial. Y es interesante que dice que no faltará nadie con su pareja, hablando del matrimonio eterno, ciertamente. Así que el libro de Jehová, y la pregunta es, ¿estaré yo en el libro de Jehová? ¿He hecho pacto con Dios y estoy cumpliendo con el pacto? Y finalmente, otros versículos interesantes, en el capítulo 33, dice así en los versículos 14 y 15, son versículos misteriosos pero se interpretan fácilmente. Dice el 33:14, «Los pecadores en Sión están aterrados, espanto se ha apoderado de los impíos. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina con rectitud y habla lo recto, el que aborrece la ganancia por extorsión, el que sacude sus manos para no recibir soborno, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala». Dice, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor, con las llamas eternas? Decía José Smith que Dios vive en los fuegos eternos, en las llamas eternas, por tanto está hablando de la gloria celestial. ¿Quién vivirá con Dios en la gloria celestial, que es como un fuego, como una llama? Los que cumplen lo que se especifica en el versículo 15. Por tanto, si nuestro nombre está en el libro de Jehová, si cumplimos los convenios, viviremos con Dios y los inicuos serán destruidos. Así que esto es lo que tenemos que estudiar en estos capítulos. Muy bien, y ya para terminar, como conclusión, os animo a aprovechar estos días que estamos en casa, que no podemos salir, que tenemos, se supone, bastante tiempo para estudiar los capítulos de Isaías, de esta lección, los comentarios del manual y el tema suplementario F del mundo de Isaías. Cuando lo leáis sentiréis algo especial, porque es como si estuviéramos metidos de lleno en el mundo de Isaías y en las señales de los últimos días. Leedlo todo para que de esa manera podamos estar al día. El curso termina en junio, entonces tenéis que ir poco a poco poniéndoos al día, leyéndolo todo. Yo ya os mandaré un mensaje junto con esta lección en el grupo de instituto.
Si conocéis a alguien que no está en el grupo, por favor decídmelo, porque quiero que todos estén en el grupo para que todos reciban el mensaje y sepan lo que tienen que hacer. Buena suerte.